Bienvenidos a una nueva exploración de Jesús en la historia bíblica. Hola a todos. Para quienes se unen recién, les contamos que este es el tercer análisis de una serie de 24. Así es. Y todavía estamos en la primera gran sección, la que llamamos Fundamentos. Exacto. En el primer encuentro establecimos las herramientas, ¿no? La hermenéutica para leer la Biblia buscando a Jesús. Y en el segundo, nos metimos de lleno en las profecías mesiánicas, que son esas predicciones verbales, muy directas, muy explícitas. Ok, y hoy vamos a desempacar algo más, porque añadimos una capa completamente nueva. Y para mí, la verdad, mucho más fascinante. A ver. Si las profecías son como la voz que anuncia lo que viene, hoy vamos a explorar las sombras que proyecta el futuro. Hablaremos de un concepto que lo cambia todo. La tipología, esa es la idea central. Y nos obliga a hacernos una pregunta, pues bastante radical. ¿Cuál sería? ¿Qué pasa si personas, eventos, instituciones clave del Antiguo Testamento no fueron solo historia? ¿Qué tal si fueron ensayos generales? Ensayos generales, me encanta esa idea. Prefiguraciones de una realidad mucho, pero mucho mayor que encontraría su cumplimiento definitivo en Jesús. En los últimos dos análisis vimos que la Biblia contiene una especie de mapa de predicciones y las herramientas para leerlo. Ajá. Pero esto suena distinto. No es solo un mapa verbal, es como un mapa tejido en los mismos acontecimientos de Israel. Exacto, a lo largo de 4000 años de historia. Y por eso este tema es tan crucial. No se trata de, de una casa de tesoros para encontrar significados ocultos al azar. No es una especulación. Para nada. La tipología, cuando se entiende correctamente, es una de las evidencias más fuertes del diseño unificado de toda la Escritura. O sea, nos muestra que la historia de Israel no es una serie de eventos inconexos. No lo es. Es una preparación intencionada y, digamos, meticulosamente diseñada para la llegada de Cristo. Entonces, para que quede bien clara la diferencia antes de avanzar, la profecía, lo que vimos la vez pasada, es una predicción verbal. Sí. Vendrá un Mesías nacido en Belén. Es directo, una promesa hablada. Exacto. Mientras que un tipo, que es lo que vamos a ver hoy, es una prefiguración histórica. Es un evento real, una persona real. Un ejemplo concreto. El sacrificio del Cordero de Pascua en Egipto. Fue un suceso histórico, muy concreto, pero ese mismo suceso proyectaba una sombra hacia adelante. Apuntando a algo más grande. Apuntando a un sacrificio futuro mucho más grande. El de Jesús en la cruz. Y aquí es donde la mente de verdad empieza a dar vueltas. Te lanzo una pregunta que nos puede guiar hoy. A ver. Ajá. No fueran solo relatos antiguos para ser recordados, sino un lenguaje visual, un drama divino diseñado por Dios para mostrarnos, siglos antes, quién sería Jesús y qué vendría a ser. Es que eso es lo fascinante, que no tenemos que especular. El propio Nuevo Testamento nos entrega la clave para decodificar estas sombras del futuro. O sea, la respuesta está en el texto mismo. Los apóstoles y Jesús identifican explícitamente estos patrones. No es una interpretación que inventamos nosotros, es una revelación que ellos nos explican. De acuerdo, empecemos por definir bien este lenguaje, porque es fácil confundirse. Tenemos la profecía, que ya cubrimos. Listo. Luego está el símbolo. Una paloma puede ser símbolo de paz, un león de fuerza. Es una representación de una idea, sin tiempo. Pero un tipo es otra cosa. Es fundamentalmente distinto. Un tipo tiene, digamos, 3 características clave que un símbolo no necesita. Primero, es histórico. Segundo, es predictivo, o sea, apunta hacia adelante. ¿Y tercero? Y tercero, su significado es divinamente diseñado. La palabra griega que usa el Nuevo Testamento es tipos, de donde viene nuestra palabra tipo. Claro, tipos. Significa un modelo, un patrón, una impresión. Piensa en la marca que deja un sello en la cera. El sello es el tipo en el Antiguo Testamento. La impresión final y clara es Cristo en el Nuevo. Y la propia Biblia nos da un ejemplo clarísimo de esto. En Romanos 5, 14, el apóstol Pablo está hablando del primer hombre y dice: Lo recuerdo bien. Es figura del que había de venir, y se refiere a Cristo. No dice que es un símbolo, sino un modelo a escala. Y ese punto sobre la historicidad no se puede subestimar. Un tipo no es una alegoría ni una fábula, ¿eh? No, para nada. El Cordero de Pascua fue un cordero real, de lana y hueso, sacrificado por familias reales en una noche histórica en Egipto.
El evento ocurrió, pero su significado trascendió ese momento. Fue real en su tiempo, pero también fue una profecía en acción. Aquí es donde se pone realmente interesante para mí. ¿Cómo sabemos que no estamos simplemente, no sé, jugando a conectar los puntos? Forzando patrones donde no los hay. Exacto. ¿Qué nos impide ver un tipo de Cristo en cada roca o árbol del Antiguo Testamento? Se podría volver una locura interpretativa. Esa es la pregunta del millón, y la objeción fácil importante. La respuesta es que existen reglas, criterios estrictos para no caer en especulación. Ok. Los teólogos han delineado varios, pero hay dos que son indispensables. El primero ya lo mencionamos. Debe tener un fundamento histórico. Tiene que ser algo que de verdad pasó. Correcto. Una persona, un evento, una cosa real. Abraham ofreciendo a Isaac fue un evento que, según el texto, sucedió realmente. No es una parábola. Ok, la base histórica tiene sentido. Pero el segundo criterio, Ese suena como el verdadero control de calidad. Porque incluso con un evento histórico, yo podría inventar cualquier conexión. exacto. El segundo criterio, el decisivo, es la autorización del Nuevo Testamento. Para que estemos seguros de que una conexión es divinamente intencionada y no producto de nuestra imaginación. Entiendo. El Nuevo Testamento tiene que decirlo. El propio Nuevo Testamento debe identificarla como un tipo. Esto actúa como nuestro ancla. Dame un ejemplo claro de cómo funciona este filtro. El mejor ejemplo, creo yo, es la serpiente de bronce. En el libro de Números capítulo 21, la historia es bastante extraña. Sí, muy extraña. El pueblo de Israel peca, y como juicio son mordidos por serpientes venenosas. Están muriendo. Entonces Dios le dice a Moisés que forje una serpiente de bronce y la levante en un poste. En medio del campamento. Y la instrucción era que cualquiera que fuera mordido, si miraba a la serpiente de bronce, viviría. Es una historia que, si la lees de forma aislada, es desconcertante. Parece casi mágica o un ritual pagano. Si nos detuviéramos ahí, no tendríamos idea de qué significa. Correcto. Podríamos especular que es un tipo de la victoria sobre el mal o mil otras cosas. Pero no tenemos que hacerlo. ¿Cómo sabemos que es un tipo de Cristo? Porque Jesús mismo lo dice. Exacto. Cientos de años después, Jesús, hablando con Nicodemo en el Evangelio de Juan, capítulo 3, le dice: «Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». Ahí está. ¡Wow! O sea, Jesús toma esa historia, que parecía un evento aislado y rarísimo, y dice, esa historia era sobre mí. Era un tráiler de mi crucifixión. Así es, la sanación física de los israelitas al mirar la serpiente era una prefiguración de la sanación espiritual de la humanidad al mirar por fe a Cristo en la cruz. Precisamente. Sin la autorización explícita de Jesús en Juan 3, sería irresponsable hacer esa conexión. Pero con ella, se vuelve una revelación poderosa. Ese es el principio que nos guía. Ok, ese marco es fascinante. Es como si nos dieran herramientas para no empezar a ver a Jesús en cada nube del Antiguo Testamento. Con estas reglas, ahora sí tengo curiosidad. ¿Cuáles son algunos de los ejemplos más impactantes? Bueno, podemos agruparlos en tres categorías: personas, eventos e instituciones. Empecemos con las personas. Comencemos con las personas. Ya mencionamos a Adán. Romanos 5 lo establece como el tipo fundamental. Él es la cabeza de la vieja humanidad, cuya desobediencia trajo el pecado y la muerte a todos. Es un modelo en negativo. Exacto. Un modelo en negativo de Cristo, a quien Pablo llama el postrer Adán o el segundo Adán, la cabeza de una nueva humanidad cuya obediencia trae justicia y vida. Y es un tema tan central que, como dijimos, le dedicaremos todo nuestro próximo análisis. Pero, ¿quién más? Un ejemplo poderoso es Moisés. Pensemos en su rol. Fue llamado por Dios para liberar a su pueblo de la esclavitud, el gran libertador. Fue el mediador entre Dios y el pueblo, entregando la ley en el Sinaí. Los guió por el desierto. Pero, incluso él sabía que su rol era temporal. Él mismo lo dice. En Deuteronomio 18, el propio Moisés profetiza: «Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis». Mi papel es importante, pero yo solo soy un anticipo.
vendrá alguien que cumplirá este rol de forma definitiva. Y siglos después, en el libro de los Hechos, el apóstol Pedro se pone de pie. Y sin dudarlo. Sin dudarlo, aplica esa profecía directamente a Jesús. Él es el profeta definitivo, el libertador del pecado, el mediador de un pacto nuevo y superior. La vida de Moisés fue un ensayo general para la obra de Cristo. Increíble. Pasemos ahora a los eventos. Aquí encontramos quizás el tipo más claro y detallado de todo el Antiguo Testamento, el Éxodo y la Pascua. Este es un tema enorme. La situación era desesperada. El pueblo de Israel era esclavo en Egipto. Esto, en sí mismo, funciona como un tipo de la condición humana, la esclavitud al pecado. Y Dios promete liberación, pero viene a través de un juicio y un acto de salvación muy específico. El clímax es la 10ª plaga. La muerte de los primogénitos. Pero Dios provee una vía de escape. La vía era el Cordero de Pascua. Cada familia hebrea debía tomar un cordero macho de 1 año sin defecto. Debían sacrificarlo y pintar con su sangre los postes y el dintel de la puerta de su casa. Y esa noche, el ángel del juicio pasaría. Y donde quiera que viera la sangre, pasaría de largo. Passover. De ahí el nombre Pascua. Y los que estaban adentro se salvarían. Es que la cantidad de paralelos es increíble. El Cordero debía ser perfecto, sin mancha. Apunta a la vida sin pecado de Cristo. Ajá. La muerte del Cordero era necesaria para la salvación, un sustituto. Y la sangre aplicada era la señal que desviaba el juicio. Es una analogía perfecta. Es como si toda la nación estuviera ensayando una obra de teatro durante 1500 años, sin entender el acto final. Y de nuevo, no es una conexión que nosotros inventemos. En el Nuevo Testamento, Juan el Bautista ve a Jesús y exclama: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Lo identifica de inmediato. Y el apóstol Pablo, en 1 de Corintios, lo dice de la forma más directa posible, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Lo declara explícitamente. El evento histórico fue el tipo, Cristo fue el antitipo, el cumplimiento. El complemento perfecto. Y eso nos lleva a la tercera categoría: objetos e instituciones. Y aquí el ejemplo más complejo y rico es, sin duda, el tabernáculo. Absolutamente. El tabernáculo era esa elaborada tienda portátil que los israelitas construyeron en el desierto. Era mucho más que un lugar de culto. Era donde la presencia de Dios habitaba con ellos. Exacto. El libro de Hebreos lo llama sombra y figura de las cosas celestiales. Cada mueble, cada ritual, cada material, cada color, era un sermón visual que apuntaba a un aspecto de Jesús. Ok, profundicemos un poco. Por ejemplo, al entrar, lo primero era el altar de bronce. ¿Qué representaba? El altar de bronce era el lugar del sacrificio. Era imposible acercarse a la presencia de Dios sin pasar primero por el altar, donde la sangre de un animal cubría el pecado. Un recordatorio constante. Un recordatorio constante de que el camino a Dios requiere un sacrificio. Esto apuntaba directamente al sacrificio único y definitivo de Cristo en la cruz. Y después del altar, dentro de la tienda, estaba el candelabro de oro. La menorá, sí, era la única fuente de luz dentro del lugar santo. No había ventanas. Su luz permitía a los sacerdotes servir. Y pues apunta a Jesús declarando: «Yo soy la luz del mundo». Luego estaba la mesa con los panes, que apuntaba a Jesús diciendo: «Yo soy el pan de vida». Pero quizá el elemento más dramático era el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Exacto. Un velo masivo, grueso, que representaba la barrera infranqueable entre un Dios santo y la humanidad pecadora. Solo el sumo sacerdote podía cruzarlo, una vez al año. Con sangre. Era el símbolo máximo de la separación. Y aquí es donde la tipología cobra vida de forma espectacular. Cuando Jesús muere en la cruz. Los evangelios se aseguran de registrar que en el momento exacto en que Jesús murió, el velo del templo en Jerusalén se rasgó en dos, de arriba a abajo. De arriba a abajo, indicando que fue un acto de Dios, no de hombres. El simbolismo es abrumador. Totalmente. La característica que durante 1500 años gritaba separación fue destruida en el instante en que el sacrificio de Cristo se completó. El camino a Dios estaba abierto. Ese es el poder de la tipología. No es una curiosidad académica.
Es ver cómo Dios tejió el Evangelio en la arquitectura y la historia de su pueblo. Entonces, si juntamos todas estas piezas, ¿qué significa todo esto? La conclusión que saco es que la tipología no es una búsqueda de tesoros al azar. No lo es. Es un lenguaje deliberado, un código divino, tejido en la historia de Israel para prefigurar a Jesús. Y con reglas claras, basadas en la historia y validadas por el Nuevo Testamento. Exactamente. Y comprender esto es importante por al menos 3 razones profundas. Primero, como ya insinuamos, demuestra la asombrosa unidad de la Biblia. No son 2 libros distintos. No, cuentan una sola historia coherente, de principio a fin, centrada en Cristo. El antiguo es la promesa y la sombra. El nuevo es el cumplimiento y la realidad. En segundo lugar, me parece que valida la identidad de Jesús de una manera única. Porque una cosa es cumplir profecías verbales, Que ya es asombroso. pero que tu vida, muerte y resurrección cumplan con precisión milimétrica estos patrones históricos, eso sugiere un nivel de diseño que va más allá de la coincidencia. Y tercero, y quizá lo más importante para quien lee las Escrituras hoy, enriquece radicalmente nuestra comprensión del plan de Dios. Totalmente. Cuando leemos el Antiguo Testamento con esta lente, ya no vemos solo una colección de historias o leyes confusas. Vemos la profundidad, la sabiduría y el arte del plan de redención, preparado por siglos. Vemos que, desde el principio, todo apuntaba a él. Y en Te Encuentro, vamos a tomar el primer tipo que mencionamos hoy, el más fundamental de todos, y lo vamos a explorar a fondo. Nos toca a Adán. Analizaremos a la figura de Adán y su increíble contraste tipológico con Cristo, el segundo Adán. Será fascinante, porque veremos cómo la historia de la caída en Génesis, que parece ser solo el comienzo del problema, en realidad ya contiene la semilla de la solución. El primer acto del drama ya nos da pistas sobre el acto final. Será el cuarto análisis de 24 en nuestra serie Jesús en la historia bíblica. No se lo pierdan. Si esta forma de explorar las Escrituras resuena, los invitamos a suscribirse para no perderse ningún capítulo. Compartir este contenido también ayuda a que más personas descubran esta unidad de la historia bíblica. La historia no es solo lo que fue. A veces, es la sombra de lo que siempre estuvo destinado a ser. Deje un amén para que sigamos haciendo contenido. Hasta la próxima.